Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 40 y los versículos 1 y 2, donde dice: Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra el Señor, el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. El copero y el panadero, ellos eran oficiales importantes en la corte del Faraón. El profesor Gordo comenta sobre esto cuando dice que el copero pudo haber hecho más que solo abrir botellas y probar el vino, ya que era la propia descripción de sus responsabilidades, como señala más adelante en el versículo 11, que así se toma literalmente. Por otro lado, el vocablo hebreo, copero, se corresponde con el del egipcio, y esos oficiales con frecuencia, extranjeros, llegaban a ser en muchos casos hombres de confianza y favoritos del rey, y además poseían influencia política. Fin del comentario. Es por eso que el texto denomina a los dos oficiales el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. El jefe de los coperos era un cargo honorable. Recuérdese el caso de Nehemías en Persia. En Nehemías capítulo 1 versículos 11 al capítulo 2 versículo 8, ya que era normal que alguien que tenía la responsabilidad de preparar y supervisar los vinos y que lo hacía bien y fielmente tuviese al mismo tiempo también otras responsabilidades. El oficial que preparaba los alimentos del monarca, como era de esperarse, era alguien muy importante. Un elemento de la ceremonia egipcia era el pan, pero incluido en esa categoría había también pasteles, tartas y pan de frutas, de todos los tamaños y formas para los que se usaban diferentes ingredientes. Por tanto, la tarea del panadero no era nada fácil, ya que, como es de suponerse, no sería fácil satisfacer los gustos del faraón ni conseguir tampoco su plena confianza. Note que el texto no dice cuándo ocurrieron los hechos mencionados en los versículos 1 y 2, como tampoco dice cuánto tiempo llevaba José en la cárcel cuando los oficiales delinquieron, ni qué ofensas cometieron aquellos dos hombres, ya que el texto solo dice que ambos hombres delinquieron contra su señor, el rey de Egipto, y al parecer lo hicieron al mismo tiempo. Por otro lado, los rabinos judíos especulan y dicen que el delito del copero fue permitir que una mosca cayese dentro de la copa del rey y que un grano de arena apareciese por descuido en el pan del panadero. También otros han sugerido que hubo una conspiración para causar la muerte del faraón, pero todo eso es pura suposición, ya que hay que recordar, sin embargo, las palabras de Salomón, cuando dice: como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. Proverbios capítulo 19, versículo 12. Por tanto, la ira del faraón cayó sobre sus dos oficiales y ambos fueron echados en la cárcel. Lo que el faraón no sabía era que todo lo que sucedía estaba siendo dirigido por la mano soberana de Dios, ya que no fue casualidad que José estuviese en la cárcel, ni que los dos oficiales también fuesen a parar allí en aquel mismo momento. Continuar con los versículos 3 y 4, donde dice: y los puso en prisión, en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días
en la prisión. Evidentemente, la cárcel estaba pegada a la casa de Potifar, y fue en esa prisión donde los dos oficiales ellos fueron confinados, quizás para que ellos esperasen la sentencia final del faraón. Note que José se encargaba de la misma prisión y fue asignado como siervo de los dos oficiales. También hay quien dice que, de modo que José, después de haber conseguido un nivel más alto, de nuevo fue colocado más abajo, como un siervo de los presos. Esto, sin embargo, es contrario a su promoción anterior, ya que demostraría ser el camino hacia adelante. Y por supuesto que una prisión como aquella no sería de modo alguno un lugar cómodo, sino que eran lugares miserables. Más adelante, en el versículo 15, José describe la prisión en la que se encontraba como una mazmorra, que es el significado literal del término hebreo bor. Y el mismo vocablo es también traducido cisterna en Génesis capítulo 37, versículo 20. Por tanto, el sitio era un lugar incómodo para cualquier persona. El hecho de que José haya sido designado para servir a los dos oficiales egipcios sugiere que Potifar tenía cierta confianza en él, a pesar de las acusaciones de su esposa, ya que el texto sugiere que José tenía la responsabilidad de servir a los dos presos no vigilados. Nótese que los dos eran altos oficiales del reino. Los grillos puestos en los pies de José, por lo tanto, fueron temporales. El Salmo 105 y los versículos 18 y 19 dice: afligieron sus pies con grillos en cárcel. Fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó es que José estaba en la cárcel en cumplimiento del plan soberano de Dios, ya que el Todopoderoso estaba preparando a su siervo para la gran tarea de salvar a la familia escogida de la cual procedería el Mesías. Continúo ahora con los versículos del 5 al 8, donde dice: y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él le preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Nótese que hay diferentes clases de sueños divinos. Por ejemplo, en Daniel, capítulo 2 y versículo 28 dice que: pero hay un Dios de los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Pero nótese que también hay sueños diabólicos. Jeremías, capítulo 23, versículo 16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escucháis la palabra de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendré, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: no vendrá mal sobre nosotros. Pero también hay sueños que son naturales. Eclesiastés capítulo 5 versículo 2 dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se presure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. En Egipto y en Mesopotamia
Había una clase profesional de intérpretes de sueños, lo que por otro lado no existía en Israel. En el registro bíblico, solo 2 israelitas se ocuparon de la interpretación de sueños, José y Daniel. Y note que ambos hombres, ellos estuvieron relacionados con un rey pagano, uno en Egipto y el otro en Mesopotamia. De esos 2 países surge la práctica de la adivinación mediante sueños, que es conocida como oniromancia y es muy popular en los países orientales. Así pues, mientras estaban en la prisión, el copero y el panadero tuvieron ellos un sueño que les causó profunda preocupación, porque ellos no podían interpretar su significado, como señala el versículo 6. De manera que José se encontró con ellos y al verlos abatidos le preguntó: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Versículo 7. Los oficiales comunicaron a José que habían tenido un sueño, pero que no tenían quien lo interpretase. Versículo 8. Y José le respondió: ¿No son de Dios las interpretaciones? Versículo 8. Y los invitó a decirle qué habían soñado. Nótese que al parecer José estaba consciente del hecho de que era un profeta de Dios y tenía confianza plena de que podría obtener la solución del Señor. José tenía la seguridad de que el Dios omnipotente le revelaría la solución al problema que tenía delante. Continuará con los versículos 9 al 13, donde dice: Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: Yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y la exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: Esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solía hacerlo cuando era su copero. Nótese que Génesis capítulo 40 pone de manifiesto la clase de persona que era José. Aquel joven hebreo era una combinación de características personales, de habilidades y gentileza que son virtudes que deben, si es posible, formar parte de la vida de todo creyente. Ya que lo uno sin lo otro puede servir, pero se necesitan ambas cosas para una plena efectividad. El sueño del copero es dado a conocer a José, y es un sueño que tiene cierta relación natural con la ocupación de aquel oficial. Seguidamente José le da la interpretación que es muy favorable, ya que en un plazo de 3 días el faraón elevaría al copero su posición anterior y reanudaría su trabajo en aquella posición de privilegio. Continuar con los versículos 14 y 15, donde dice: Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Algunos intérpretes judíos han expresado que José estaba demandando pago mediante esta posición y que por eso tuvo que permanecer en la prisión 2 años más. Sin embargo, otros han dicho, en respuesta a la afirmación de que el cuadro bíblico de José es el de una persona sin pecado, que él manifiesta una falta de fe cuando está haciendo esa petición. Entonces, ¿acaso no pudo Dios haber obtenido su libertad sin la ayuda de los paganos? Por supuesto que Dios no necesitaba la ayuda del copero
ni la del faraón para liberar a José. De hecho, Dios no necesita la ayuda de nadie, pero muchas veces Dios usa instrumentos humanos para ejecutar su voluntad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4 y los versículos 27 y 28 nos dice: porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungites, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Continúa ahora con los versículos 16 y 17, donde dice: viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Nótese que el jefe de los panaderos relató a José el contenido de su sueño, esperando él una interpretación favorable. El sueño también estaba relacionado con el trabajo del panadero, arrojando luz sobre los criterios profesionales de aquella ocupación. La referencia a las diferentes clases de pan y a los manjares de pastelería se ajustan a los que se comen hoy respecto a la panadería. Había un sorprendente parecido entre el sueño del copero y el sueño del panadero. Pero note que el panadero, por lo tanto, tenía alguna razón para esperar que su sueño tuviera una interpretación favorable. Este oficial, sin embargo, había olvidado una cosa muy importante. Los pájaros que comían el pan no podían ser espantados y comían el pan sin ser molestados. Sobre esto comenta el profesor Gordon cuando dice que, obviamente, entusiasmado por la interpretación optimista de José del sueño del copero, el panadero ahora relata su sueño. El diccionario egipcio menciona 38 clases de tartas y 58 clases de variedades de pan. Esos hechos, mientras demuestran que los egipcios eran reposteros de primera clase, también otorgan un significado particular a las palabras del jefe de los panaderos que pueden ser traducidas literalmente, ya que había encima del canastillo toda clase de alimentos para el faraón, especialmente de pastelería del panadero. Fin del comentario. Así pues, la escena del sueño del panadero era sorprendente. Las aves, ellas podían comer del pan que llevaban los canastillos sin ser molestadas. El panadero era, sin embargo, incapaz de ahuyentar las aves, y eso era, por otro lado, lo sorprendente de su sueño. Continúo ahora con los versículos 18 y 19, donde dice: entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Estos versículos contienen la desagradable interpretación del sueño del panadero. También él sería elevado, pero su elevación sería mediante la decapitación y la horca. Si bien la decapitación era menos común en Egipto, la horca era una manera común de efectuar la pena capital en Egipto. Las aves de rapiña vendrían y comerían la carne del jefe de los panaderos. También debe de destacarse la valentía de José al pronunciar la interpretación, a pesar de que era una mala noticia para el oficial egipcio. No hay, por supuesto, ninguna predicación acerca del cielo que sea eficaz sin la predicación del infierno. Además, el mensaje de Dios debe de exponerse por el Espíritu de Dios y en la armonía con la palabra de Dios, aun cuando los oyentes
sean turbados, alarmados o consolados. Es por eso que el predicador no debe de acomodar nunca jamás el mensaje al gusto de los oyentes, pues el expositor es el embajador del Señor Jesucristo y debe de entregar el mensaje, sea éste agradable o sea desagradable. Continuar con los versículos 20 al 21, donde dice: Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficial al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón. Tal como José había interpretado el sueño, 3 días después, el día del cumpleaños del faraón, el jefe de los coperos fue restaurado a su oficio y a su trabajo. Y era costumbre hacer una gran celebración en homenaje al rey el día de su cumpleaños. También en ese día, el monarca, si era su deseo, solía promulgar una amnistía que beneficiaba a algún preso. En este caso, el beneficiado fue el jefe de los coperos. Continúo ahora con el versículo 22, donde dice: Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Note que alzó la cabeza, con referencia al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos, pero el significado es distinto en ambos casos. La cabeza del jefe de los coperos fue alzada en el sentido de que fue restituido a su cargo, como señalan los versículos 13 y 20. Pero sin embargo, la cabeza del jefe de los panaderos fue alzada en el sentido de que fue condenado a muerte, como declara el versículo 22. Por tanto, la palabra de José, en los versículos 13 y 19, son repetidas casi textualmente para mostrar su exacto cumplimiento y para confirmar que José era dirigido y movido por Dios, como señala el versículo 8, y que realmente Jehová estaba con José. Génesis capítulo 39, versículo 21. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Génesis 40 termina con lo que parece ser una nota triste, ya que el jefe de los coperos no se acordó de José. Aquel hombre no supo agradecer a José el haberle interpretado su sueño y haber alegrado su corazón con la noticia de su pronta liberación, ya que él se olvidó, es decir, no fue producto de un lazo moral, sino que de manera egoísta se olvidó de José. Es probable que el olvido del oficial fuese intencional, ya que él no deseaba recordarle al faraón del hecho de que en el pasado reciente había actuado de manera desagradable delante de su señor. Pero tampoco debe de olvidarse que la ingratitud es una característica presente en el hombre. Y voy concluyendo con esto. Si eres un hijo o una hija de Dios, confías en que Él no está juzgándote por algún pecado particular que hayas cometido. Él está permitiendo que ciertas cosas te sucedan para su propio bien. Aun si Dios te estuviese juzgando, debes de saber que su disciplina siempre sirve para nuestro bien. Amigo y amiga oyente, el jefe de los coperos no se acordó de José, y no se acordó para hablar de él a Faraón para que lo pudiese sacar de allí. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Amigo y amiga oyente, si tú vienes a Cristo creyendo en su obra de redención y además lo haces en arrepentimiento, confesando tus pecados y creyendo que Él
es el Salvador, el enviado de Dios al mundo, para que así el mundo sea salvo por él, Él perdonará tus rebeliones, Él perdonará tus pecados siempre y cuando lo hagas con un corazón de arrepentimiento, entendiendo que estás hablando al Dios Todopoderoso. Si nunca antes le has invitado a Jesucristo a que venga a tu vida, a que venga a tu corazón, pues ahora es el momento. Tienes ahora la ocasión y puedes orar conmigo si nunca antes la has hecho. Te guiaré en esta oración que voy a hacer. Repite y di conmigo. Señor Jesús, ciertamente yo me he olvidado de muchas personas que me han hecho favores, por puro egoísmo, igual que también han hecho conmigo. Pero eso no es bueno, no es agradable, sino que muchas veces eso duele en el corazón. Yo vengo ante ti, ahora en este momento, pidiéndote perdón, no solo por aquello que he hecho que está mal y es pecaminoso, pidiéndote perdón por todos mis pecados, los cuales me arrepiento de ellos, y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. A ti te doy gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.